Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a preparar caldo de frijol negro. Y como siempre los ingredientes se los voy a dejar en la descripción del video. Aquí en la olla de cocimiento lento tenemos 2 litros de agua, 1 libra de frijol negro, una cebolla partida a la mitad, una cabeza de ajo y sal. Y esto es opcional. Yo le agregué medio litro de caldo de pollo, es opcional. Pero si pueden háganlo porque el sabor que deja es muy delicioso. Entonces los voy a poner a cocer y cuando estén cocidos seguimos con el siguiente paso. Continuando con la receta, aquí ya tengo los frijoles cocidos, entonces vamos al siguiente paso. Aquí puse a freír en un poco de aceite media cebolla y un ajo picado. Entonces, cuando la cebolla esté blanda, agregamos los frijoles. Esto nos va a llevar más o menos unos minutos. Y siempre tenemos que estar constantemente moviendo para que no se nos quemen tanto la cebolla como el ajo. Pasaron unos minutos y la cebolla con el ajo ya estaban listos, entonces agregué el caldo de frijol. Lo pasé de la olla de cocimiento lento para esta olla. Agregué sal y otro medio litro de caldo de pollo, que le va a dar un sabor delicioso. Entonces aquí lo voy a tener a fuego medio por aproximadamente media hora. Y cuando pase el tiempo regreso para darles el resultado final. Continuando con la receta, aquí ya los frijoles ya están listos, pasó media hora aproximadamente. Verificando sazón, agregué un poquito de sal, media cucharita de sal de ajo y media cucharita de sal de cebolla y media cuchara de consomé de pollo. Y ya el sazón está listo. Deliciosos para acompañarlos con huevos revueltos, arroz, crema, queso seco, queso fresco, deliciosos. Entonces todos los ingredientes van a quedar en la descripción del video. Espero les haya gustado, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego.